Buenos días, profesores y compañeros. Hoy hablaremos sobre el tema la creatividad. Mi grupo está conformado por Milagros Cedeños, Cristina González, Neira López y mi persona, Cristín Pimentel. ¿Qué es la creatividad? Es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y valiosas. Tipos de creatividad. La creatividad es una herramienta imprescindible en cualquier profesión. Nos permite, entre otras cosas, encontrar soluciones o plantear nuevos enfoques en nuestros proyectos o tareas. Los tipos de creatividad son narrativa. Es la habilidad de poder describir de forma escrita las ideas y pensamientos. Es la capacidad de que todos usamos diariamente para redactar informes. Analogía. Este tipo de creatividad relaciona una idea general con un nuevo propósito e innovador dirigido al público. Por lo general se usa el aspecto nostálgico de algún servicio o producto al momento de transmitir su diseño. Disociativa. Es la acción de asociar conceptos para crear nuevas ideas. Se produce cuando una idea familiar es conectada con una idea poco familiar para producir un híbrido innovador. Buenos días, mi nombre es Neira López. Tipo de creatividad, la mimética. Podemos ver que esta creatividad puede aprovechar las ideas de las especialidades o cualquier área de trabajo propio. También podemos ver que las personas miméticas pueden desarrollar un talento en la cual pueden transformar una información o una experiencia en trabajos nuevos, pero siempre dándole su toque personal. Creatividad intuitiva. Podemos ver que en el individuo desarrolla esta inteligencia porque es alguien capaz y audaz que le gusta experimentar y aprender de los errores del pasado. Podemos ver que también encuentra soluciones y muchas veces piensa fuera de lo ordinario. También podemos ver que esta creatividad está ligado con el aparato más imaginativo, algo incontrolable y que es desconocido del acto de crear. También permite deslumbrar, abrir a ideas imprevistas, extrañas y conocer los aspectos más increíbles de uno mismo. Historia de la creatividad. Durante muchos siglos podemos ver que la creatividad se ha cubierto de un halo místico religioso y por eso prácticamente hasta el siglo XX no se había abordado científicamente, pero desde tiempos anteriores se han fascinado y se han esforzado para tratar de explicar la esencia mediante la filosofía y aplicando el método científico más reciente, sobre todo desde la psicología. División por periodo. Podemos ver que se dividen en 5. La creatividad en la antigüedad, la creatividad en la Edad Media, la creatividad en la Edad Moderna, la creatividad en el posmodernismo y el estudio contemporáneo de la creatividad. La creatividad en la antigüedad. Los filósofos explicaban o daban a entender que la creatividad era una suerte de inspiración sobrenatural o un capricho de dioses. Podemos ver que las personas creativas se consideraban como un recipiente vacío que solo un ser divino podía llenar con la inspiración necesaria para crear productos o ideas. También podemos ver un ejemplo sobre Platón, que sostenía que el poeta era un ser sagrado, que era poseído por los dioses, que solo podía crear lo que le dictasen sus musas. Podemos ver que desde esa perspectiva la creatividad era solo un don accesible para pocas personas y esas pocas personas eran las que elegían. Soy Milagros Cedeños y continuamos con la historia de la creatividad. Nos citamos en la Edad Media. Durante este periodo el hombre estaba muy arraigado a Dios y toda su producción o pensamiento creativo se orientaba en rendirle tributo. No se considera una época de esplendor creativo, ya que hubo poco esfuerzo
o interés en el estudio de la creatividad y en comprender el mecanismo de la creación en general. Un dato curioso de esta época es el hecho de que muchos creadores renunciaran a firmar sus obras, lo que evidenciaba la negación de su propia identidad. Ahora nos situamos en la Edad Moderna. La concepción divina de la creatividad se va desarraigando para dar paso a la idea del rasgo hereditario. Entra el debate de nature versus nurture, que es genética versus ambiente. El principal exponente de esta época es William Dove, con su texto Original Genius. Dove sostiene que el talento no se acompaña de innovación, mientras que el genio original sí. Quiere decir que la creatividad puede ser aprendida o entrenada y es un rasgo individual del individuo, lo que se adelanta un poco a lo que después se plasma en la teoría biopsicosocial de la creatividad. Entramos ahora al posmodernismo. Durante el siglo XIX predominó la concepción del rasgo hereditario apoyada por las teorías de Charles Darwin. Pero esto no fue lo único que influyó. También influyó en los trabajos o los estudios realizados en cuanto a la creatividad por Galton, en donde él evalúa las diferencias individuales, los rasgos hereditarios y las variables psicosociales. El conductismo durante este periodo aplazó un poco el estudio de la creatividad, pero ellos explican la creatividad centrándose en la estructura del problema, afirmando que la mente del creador tiene la habilidad de pasar de unas estructuras a otras más estables. El estudio contemporáneo de la creatividad. Actualmente el enfoque es multidimensional y multidisciplinar. Multidimensional porque se analizan diversos aspectos, por mencionar la cognición, la personalidad, la genética, la psicopatología, influencias psicosociales. Y multidisciplinar porque no solo una rama de estudio está interesada en ella, sino diferentes disciplinas están interesadas en ella y en su estudio. Etapas en el estudio de la creatividad. Dentro de estas tenemos las fases del proceso creativo, que tenemos número 1, cuestionamiento y preparación, número 2, incubación, número 3, iluminación y por último, número 4, verificación o formulación lógica. Buen día, mi nombre es Cristina González y como primer punto sobre las etapas en el estudio de la creatividad tenemos el cuestionamiento y preparación. Esta es una fase que consiste en identificar una necesidad o un problema que resulte de interés a la que se necesite dar una solución. Este proceso consiste en que el sujeto combine tanto la parte de racionalidad como la parte de la intuición. Es por ello que utilizamos técnicas como el brainstorming o mapas mentales, entre muchas otras. Fase número 2, incubación. Durante esta segunda fase, el sujeto debe incubar la idea, es decir, que debemos asimilar el conocimiento, lo cual supone que debemos evitar pensar en el problema dejando reposar las ideas. Esto nos permitirá procesar nueva información y encontrar indicios que nos lleven a una solución para encontrar las técnicas de creatividad e innovación. Fase número 3, iluminación. Coincide con el momento en el cual vemos las cosas claras y aparece la solución. Esto, según los psicólogos cognitivos, se conoce como el momento eureka. Es cuando todo cobra sentido y está relacionado y claro. Se trata de una fase en la que el esfuerzo invertido obtiene sus recompensas. Fase final, verificación o formulación lógica. En esta fase se analiza, se verifica y valida la solución adoptada. Tiene como consecuencia su abandono o su adaptación para ser perfeccionada o puesta en práctica. En este punto del proceso debemos retomar la racionalidad y la crítica para poder discriminar aquellas ideas que no son de utilidad práctica y por lo tanto no resuelven los problemas planteados. Como última fase de nuestra investigación tenemos la bibliografía. Aquí podemos observar algunas de las páginas en las que realizamos lecturas para completar las investigaciones. Muchas gracias por su atención y esperemos le haya gustado nuestra presentación.